Bueno, vamos a hablar de dos ejemplos que hemos elegido junto a Silvio y que los consideramos ejemplos paradigmáticos que podrían abordarse desde la perspectiva de la ciencia posnormal. Podrían ser estos u otros, pero lo importante para esta conversación es que nos muestran que ciertos hechos podrían haber sido anticipados y no lo fueron. Podríamos también hablar largamente y excede los alcances de esta charla por qué no fueron anticipados. Pero para el tema que aquí nos convoca, que es pensar en estudios de futuro, la importancia de pensar a partir de estos casos es reflexionar sobre ciertos problemas que se podrían haber evitado, que los conflictos podrían no haber escalado a las dimensiones que lo hicieron si se hubiera actuado de otra manera. Especialmente porque en otros lugares del mundo ya se habían presentado este tipo de situaciones y queríamos también traerlos aquí porque consideramos que son, como Silvio lo dijo también, situaciones que se presentarán cada vez más. Como podemos ver frecuentemente en las noticias, cuando aparecen conflictos y controversias en torno a la agricultura, a la minería, al cambio climático, a la biodiversidad, a los incendios forestales, al gran debate que tenemos aquí en Argentina en torno a los humedales, y son todos problemas de carácter complejo. El primero que queríamos abordar es uno de gran trascendencia aquí en Argentina y que tiene que ver con la problemática relacionada con el monocultivo de soja, con el uso de un herbicida muy cuestionado socialmente, que es el glifosato. Para la aprobación del uso de estos químicos, allá por fines de la década del TAP, el gobierno argentino se basó en el conocimiento de ciertos grupos de expertos, pero otros conocimientos y experiencias previas en otros lugares fueron desestimados o no fueron considerados como evidencias válidas suficientes para pensar en ciertas restricciones o limitaciones para su utilización. Varios años después, un grupo de mujeres, por solo nombrar un caso que llegó a la escena pública, conocidas como las madres del barrio de Ituzaingó, en la provincia de Córdoba, empezaron a preocuparse por la emergencia de enfermedades, especialmente en niños, en algunos casos en sus propios hijos, y mujeres que andaban con pañuelos que evidenciaban la creciente enfermedad de tipo leucemia, cáncer y otras similares en su barrio. Lo que hicieron estas mujeres es lo que se conoce como epidemiología popular, epidemiología comunitaria, ciencia ciudadana. Hay muchos estudios que pueden encontrar sobre estas experiencias, pero lo importante a resaltar es que fue un conocimiento generado por la población local y en este caso concreto, lo que hicieron estas mujeres fue mapear y sistematizar los casos de enfermedades en su barrio. Ellas tenían una hipótesis y era que había una relación directa entre estas enfermedades y las fumigaciones con uso de glifosato y otras sustancias en las cercanías de sus casas, de las escuelas y de otros lugares por donde sus vidas transcurrían. El desafío aquí era que este otro conocimiento pudiera ser validado, pudiera entrar en la escena, pudiera ampliarse la comunidad extendida de pares. Pero tuvieron que pasar muchos años donde se dieron ciertas situaciones que permitieron que este conocimiento fuera considerado evidencia útil. Por un lado, aumentaron estas situaciones, había otros casos en Argentina similares a lo que evidenciaron las madres del barrio de Ituzaingó, y también estas mujeres llegaron hacia algunos científicos, primero de la provincia de Córdoba, que empezaron a acompañarlas y a realizar estudios para comprobar científicamente esta relación entre enfermedades y fumigaciones. Paralelamente, estas mujeres realizaron protestas que permitieron instalar este tema en el espacio público y luego de varios años
las autoridades gubernamentales reaccionaron ante estas demandas y realizaron medidas, como por ejemplo la ampliación de estudios, esta vez realizado desde entidades gubernamentales, y finalmente sancionaron, para el caso del barrio de Ituzaingó, una ordenanza declarando la emergencia de la salud pública en el lugar. Si lo miramos desde hoy, podríamos comentar, como quizás muchos de ustedes saben, que hoy existen redes de médicos de pueblos fumigados y también lo que se conoce como campamentos sanitarios, que son unas experiencias muy interesantes de coproducción de un conocimiento que no existía y que fue impulsado por el pedido de la ciudadanía. Este caso de las madres de Barrio Ituzaingó ha sido trabajado por una investigadora del CONICET, una querida colega, Florencia Arancibia, quien destaca cómo todo este proceso llevó a la realización de lo que hasta el momento había sido undone science, ¿no? Una ciencia no hecha, y que fue realizado, como Silvio comentaba también previamente, a partir de la generación de un conflicto en torno a esta problemática. Entonces, ¿qué nos interesa extraer de este caso sobre el cual podríamos hablar muchísimo? Por un lado es que evidencia, como decía recién, que se fue gestando finalmente esta coproducción de conocimiento entre investigadores, expertos, ciudadanía, agentes sociales y también funcionarios gubernamentales para poder abordar de otra manera, como no se había hecho antes, este problema. Pero la contracara del paso del tiempo es que sucedieron consecuencias irreversibles tanto para los ecosistemas como para las poblaciones humanas que habitaban en las cercanías a estas fumigaciones. Podríamos decir que se llegó tarde. La ampliación de la comunidad extendida de pares, en este caso, se hizo a partir de las controversias. Y lo que generaron estas controversias fue el reconocimiento de la pluralidad de valores en conflicto en torno a este tema. Algo que también ha sido muy trabajado por un gran amigo de Silvio Funtovich y para mí un gran referente en los temas que investigo, el investigador catalán Joan Martínez Salier. Por otro lado, también esta problemática nos muestra la importancia de que la información para gestionar un problema complejo pueda provenir de diferentes tipos de conocimiento y no de una sola disciplina o campo de expertos, incluyendo, como decía Silvio antes, el conocimiento basado en la experiencia y en las historias de vida. Lamentablemente, en este caso, en las afectaciones de la vida para ciertas comunidades de nuestro país. Vamos a pasar al segundo ejemplo, dos casos, los conflictos por minería a gran escala, principalmente metalífera, que han crecido en intensidad desde hace 2 décadas en nuestro país y en los últimos años también han emergido conflictos en torno a la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica de fractura hidráulica más conocida como fracking. La charla que tenemos aquí está siendo realizada desde una provincia donde ambos conflictos han tenido una gran trascendencia para toda su ciudadanía. En este caso, lo que podemos ver es la existencia de una contienda entre 2 o más certezas contradictorias, como le llama Silvio. Por un lado, al interior del propio campo del conocimiento científico, donde tenemos expertos que, por un lado, garantizan la posibilidad de controlar, prevenir, mitigar los impactos negativos de estas actividades, y también existen científicos que piden que se tengan ciertas consideraciones sobre la necesidad de reconocer las preocupaciones y motivaciones de las poblaciones locales que no están dispuestas a asumir los riesgos de la actividad, que se tengan en cuenta lo que ha sucedido con este tipo de actividades en otros lugares del mundo y el importante potencial de contaminación que puede ser generado,
o la toxicidad de ciertas sustancias empleadas, entre muchos otros temas de investigación que se realizan en torno a estas actividades. A veces también las controversias se han generado dentro de la misma área de conocimiento científico. Aquí en Mendoza tuvimos un caso que tuve la posibilidad de presenciar, una discusión en torno a la toxicidad de unas sustancias empleadas en un proyecto que se intentó instalar en la localidad de Uspallata, aquí en Mendoza, y la comisión que estaba evaluando este proyecto tuvo que realizar una especie de careo entre investigadores, en este caso del campo de la química, que no se pusieron de acuerdo sobre la toxicidad de las sustancias que iban a ser empleadas. En este caso, además, se suma otro elemento que Silvio destacaba de la ciencia posnormal, que tiene que ver con otros tipos de conocimientos que pujan por entrar en la discusión y ser parte de la toma de decisiones. Aquí en Mendoza, en otros lugares del país y también del mundo, podemos ver cómo se generan movimientos ciudadanos que piden que ciertos elementos sean incluidos en la discusión, ¿no? Que sus historias de vida, sus opiniones, sus saberes sean incluidos al decidir si se realizan o no este tipo de actividades. Puede suceder también, y aquí sumo otro elemento, que cuando se presenta un proyecto de esta envergadura, puede ser megaminería, fracking u otro, no contemos con el tiempo para realizar los estudios ambientales que serían necesarios para una evaluación rigurosa de la actividad. Los tiempos administrativos, los tiempos necesarios para el inicio de estas actividades no son correlativos con los tiempos de los estudios que necesitaríamos, por ejemplo, para elaborar las líneas de base. Entonces, no podemos evaluar sistemáticamente el riesgo que puede conllevar o no este tipo de actividades. En este caso, la decisión de aprobar estos proyectos, reconociendo que vamos a tener vacíos de información que van a impedir evaluar correctamente los impactos ambientales y sociales de esta actividad, nos llevan a que se excede el campo de la ciencia y se extiende al campo de la política, teniendo que decidir en contextos de incertidumbre. Si a esto le sumamos la existencia de valores en disputa, como han evidenciado estos conflictos, estamos en el campo de la ciencia posnormal. Y lo que la ciencia posnormal nos recomendaría, recién Silvio lo destacaba, es que lo importante es la calidad del proceso, que debe ser garantizado a partir de la ampliación del diálogo abierto entre todos los interesados y también los afectados. En resumen, trayendo estos dos ejemplos que, como dije al inicio, podrían ser estos u otros, podríamos prever que una gobernanza ambiental ampliada mediante la participación extendida aumentaría el alcance de nuestra visión sobre estos temas, mejorando la calidad del proceso de toma de decisiones. Bueno, para concluir, luego de presentar estos dos casos, podríamos decir que si queremos llegar a una gobernanza ambiental ampliada mediante una participación extendida que aumentaría el alcance de nuestra visión sobre estos temas, deberíamos mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones. Y para ello, desde un contexto de ciencia posnormal, a la pregunta que siempre solemos hacernos de cuáles son los riesgos que conocemos, podríamos agregar otras preguntas. Entre ellas, ¿cuáles son los riesgos que no conocemos? ¿Cuáles son los riesgos que sabemos que no conocemos? ¿Y cuáles son los riesgos que no sabemos aún que no conocemos? También podríamos pensar si es deseable desarrollar una actividad con esos condicionantes, sobre qué procesos de participación o de exclusión queremos desarrollar este tipo de actividades u otras, o estamos dispuestos a tomar decisiones sobre estos temas y quiénes son los beneficiados y quiénes pierden.
y muchas otras preguntas que seguramente al público también se les puede ocurrir. Lo que nos interesa mostrar es que este tipo de preguntas lo que permiten establecer es un proceso para decidir por qué se hace, cuáles son los insumos de conocimiento útil que necesitamos para avanzar en tomas de decisiones en contextos de ciencia posnormal, pero como decía Silvio en la primera parte, tenemos que tener claridad sobre cuál es el propósito, cuál es la historia que queremos contar, qué problema queremos resolver y sobre todo el cómo queremos resolverlos. Desde este marco, la comunidad de pares extendida funciona como una especie de negociación entre diferentes objetivos y es el mismo proceso el que debería llevarnos a alcanzar un objetivo en común. El otro camino es el conflicto, que puede llevar a situaciones extremas, por ejemplo, de violencia. Si pensamos en el último ejemplo que yo daba, que era el de la minería en Argentina, podemos pensar en los sucesos de hace unas semanas atrás en la provincia de Catamarca, donde el conflicto por la potencial instalación de un proyecto minero terminó con la oficina de la empresa incendiada, la oficina de un sindicato incendiado y varias personas de la comunidad brutalmente detenidas, ¿no? Estamos pensando en cómo anticiparnos para no llegar a que ciertos conflictos que se van a generar o ciertas decisiones de temas problemáticos que nos van a tocar definir no lleguen a este tipo de situaciones extremas. Y quiero cerrar aquí con una frase que escribimos con Silvio para cerrar esta presentación, considerando que la anticipación sobre posibles futuros abre lugar al reconocimiento de la incertidumbre, de los errores. Y esto requiere cambios profundos que van a ser dolorosos, porque nuestras instituciones están pensadas para el control, no para la anticipación. Entonces, si queremos cambiar la noción de agencia, está en nuestras manos decidir qué futuro queremos. Muchas gracias.